Cegaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Le invito, busquen el 76, vamos a cantar un último himno a nuestro Señor. Número 76, la cruz excelsa. Número 76. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero lo será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Amén. Qué hermosa estrofa, ¿no? El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, el que Dios nos ha mostrado, en cambio exige todo el ser. Maravilloso. Tomen asiento, por favor, hermanos. En este momento vamos a despedir a nuestros pequeños. Van a ir a una clase, un culto infantil. Esperamos, niños, que lo pasen muy bien, que aprendan mucho de nuestro Señor, de la palabra, cosas que van a vivir, que van a creer, que van a ser base, fundamento de sus vidas. Quiero pedirles que se porten muy bien, todos los niños, especialmente los de apellido Sheridan, en la clase. Amén. Estoy agradecido por todos que sirven en la clase de niños. Que bueno, hermanos, vamos a seguir en nuestro estudio sobre el alcohol, si los cristianos deben tomar alcohol. Dije, sería interesante ver algo. Cuando llegué al culto, dije, voy a googlear efectos del alcohol. Así, solo ver qué dice, no voy a poner qué dice la Biblia, qué opina Dios, nada. Solo puse efectos del alcohol. Y les voy a leer lo primero que sale, que es de una fuente científica
Y de hecho conozco la fuente, es una fuente anti-Dios, no es una fuente religiosa. Y decía esto, es de la CDC. Decía esto, fue lo primero que sale cuando puse efectos del alcohol. Dice, alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado y problemas digestivos, cáncer de la mama, cáncer de boca, cáncer garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto, problemas de aprendizaje y memoria, como demencia y bajo rendimiento escolar. Qué lindo el alcohol, ¿no? Qué lindo. No, hermanos, no es lindo. Hoy en la mañana olvidé mis apuntes en la casa. Llegué al culto y dije, oh, mis apuntes. Y entonces fui corriendo a la casa rapidito. Y hermanos, me dio mucha pena subiendo por Bilbao, que son las 11:40 de la mañana. Y hubo un hombre que no podía caminar. Quería cruzar la calle, pero que se caía. Después venía de vuelta, me encontré con Alejandro y su hijo. Entonces les busqué en mi vehículo y los traje. Y cuando veníamos, andaba un hombre con una botella grande de cerveza en medio de la calle. No se dio cuenta que estaba en medio de la calle. Hermanos, es muy triste. En la región de Aysén, las calles corren con alcohol. Recuerdo en la pandemia, nosotros dimos canastas familiares a muchísimas familias, muchas familias. No recuerdo exactamente el número, pero cientos. Y bueno, en la primera vez que lo hicimos, yo personalmente fui a cada casa para entregar la canasta. La segunda vez vinieron acá y retiraron en el local de la iglesia. Pero la primera vez, y llegaba a casas donde no había comida. No había leche, cereal, papas, carne, arroz, no había aceite, este tipo de cosas. Pero ¿saben lo que sí había? Latas vacías de cerveza, botellas vacías de trago. Y me dio mucha pena, mucha tristeza me dio. El alcohol es un problema grave en nuestra sociedad y es un tema que en algunos púlpitos se teme tocar. Pero yo no tengo miedo de decir lo que la Biblia dice y vamos a hacerlo. Espero que sea de ayuda. El título de mi mensaje es ¿Puede un cristiano tomar? Disculpen, lo dije mal. El título del mensaje no es ¿Puede un cristiano tomar? Es si debe hacerlo. Esa es la perspectiva que quiero tomar. Si es algo conveniente, si un cristiano debe tomar o no. Y yo a esta pregunta, yo puedo responder con toda la convicción que tengo en mi corazón, absolutamente no, no deben tomar. Los cristianos jóvenes no deben tomar, los cristianos mayores no deben tomar, los cristianos no debemos tomar. Yo sé que es un tema controversial y que la gente pelea por ese tema. Yo solo con estos mensajes deseo exponer de manera simple por qué las escrituras enseñan que un cristiano no debe tomar. No es mi intención entrar en debates ni nada, aunque no tengo miedo si alguien quiere debatir, está bien. Pero no es mi intención. Mi intención es, si hay una persona que ya tiene la convicción que no debe tomar, pero tiene algunas dudas que si debe hacerlo o no, quiero fortalecer esa convicción. O si hay alguien que dice, oh, no sé, es que he escuchado de ellos esto, he escuchado de estos otros de esto, me congregué en una iglesia una vez y ocupaban vino alcohólico en la cena del Señor, y no sé, me gustaría ayudar, ofrecer respuestas bíblicas sobre estas cosas. Este es mi anhelo. Voy a repasar. La semana pasada nosotros vimos 3 puntos. El primer punto, la borrachera es pecado. Esto estudiamos en la palabra. El segundo punto fue este. El vino bíblico puede ser o alcohólico o no alcohólico. Cuando ves la palabra vino en la Biblia,
a veces es alcohólico y a veces no es alcohólico. Con la misma palabra beber vemos lo mismo. Si alguien dice yo no bebo, ¿qué significa? Significa que no toma alcohol, ¿cierto? Yo no bebo. Pero también puede significar que no va a tomar nada, ni agua, ni jugo, ni nada. No, gracias, en esa junta no voy a beber. O sea, beber tiene ambos significados. Puede ser alcohol o puede ser no alcohol, ¿cierto? Él está bebiendo su agua. No tiene que ser alcohol. Entonces las palabras tienen múltiples usos y las palabras bíblicas para decir vino es así también. A veces alcohólico y a veces no alcohólico. Eso lo establecimos la semana pasada. Quería repasarlo un poquito porque una hermana me escribió, con algunas preguntas sobre el tema. Y eso me gusta. Cualquier momento que tienes preguntas, escríbeme. Y lo podemos conversar más. Puedo ofrecer recursos, puedo mandar más versículos, etc. También vimos unas advertencias en general contra el alcohol. Esos fueron los 3 puntos de la semana pasada. Hoy quiero evaluar 3 razones específicas de por qué los cristianos no deben tomar ni en moderación. En otro mensaje, ya que eso se extendió un poco, quiero investigar y refutar algunos de los argumentos más comunes que se emplea para promover el consumo de alcohol aún entre cristianos. Entonces, si tú tienes dudas o argumentos específicos que has escuchado, por ejemplo, lo que dije del vino en la cena del Señor, si tienes algunas preguntas específicas, por favor, preséntemelas. Como por ejemplo, algunos decían, no, es que ellos ocupaban el vino para poner en el agua, para desinfectar el agua y después podían tomar el agua. Basura. Eso no es verdad, no es científico, no, nada que ver. Hay muchos argumentos que se dan vuelta, que un popular dijo en algún mensaje y después todo el mundo lo dice. ¿Ya? Pero no voy a entrar en eso porque es para otro mensaje. Entonces, si tienes preguntas, dice, Cristo hizo vino en la boda de Caná, por favor, háblame de estos para que sean incluidos en el mensaje que quiero hacer. El día de hoy, quiero ver esto. Prohibiciones, van a ser 3 puntos de nuevo. ¿Ya? El primer punto, prohibiciones para los sacerdotes del Antiguo Testamento y los líderes del Nuevo Testamento en la iglesia. Prohibiciones para los príncipes y reyes. Y el principio de la primera mención. Son 3 cosas que nosotros vamos a ver en este mensaje. Empezamos con el tema de sacerdotes y líderes en la iglesia. Si quieren, pueden buscar Levítico capítulo 10. En el Antiguo Testamento, hermanos, yo creo que lo saben, pero quizás alguien esté escuchando que no lo conoce muy bien. En el Antiguo Testamento existía el sistema sacerdotal y el sacerdote básicamente era una persona intermedia que iba entre Dios y el pueblo. Hoy día no existen este tipo de sacerdotes. Nosotros tenemos acceso directo, inmediato y libre a Dios por medio de Jesús, nuestro mediador. Pero en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían diferentes funciones que hacían en el templo, como sacrificios y muchas diferentes responsabilidades que tenían. Y cuando ellos llevaban a cabo su oficio, era prohibido que ellos tomaran alcohol. Miren en Levítico capítulo 10, el versículo 9. Este es el Señor hablando con Aarón y sus descendientes, quienes eran los sacerdotes. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El versículo 10, aquí nos establece que ellos no podían tomar cuando estaban ejerciendo su oficio, y nos dice el por qué. El por qué está en el versículo 10.
para que ellos pudieran discernir. Cuando yo busqué delante efectos del alcohol, ya les leí la primera cosa que salió, les voy a leer la segunda, y era de Senda, un programa acá en Chile. Dice esto, dice, efectos de alcohol. Afecta la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos. Eso decía que eran los primeros efectos del alcohol. Irrita el sistema gastrointestinal. Los centros nerviosos superiores del cerebro se deprimen, afectando primero el habla, el pensamiento, el entendimiento y el juicio. O sea, el alcohol afecta tu habilidad de entender, comprender, razonar y decidir con buen juicio. Eso es lo que hace con el alcohol. Y suceden muchas cosas feas por eso en el mundo. Cuando alguien quiere afectar a otro, su habilidad de decir no o sí, normalmente le da alcohol. Esto sucede mucho en bares cuando hombres quieren conocer a mujeres y diferentes cosas así. No hay que entrar en detalles porque estamos con niños también. Pero es muy triste lo que sucede. Por eso se le ha dado el apodo al alcohol valentía líquida. Porque tu juicio, tu razón dice, no hagas esa tontera. Pero el alcohol te quita esas inhibiciones para que lo hagas. El alcohol afecta eso. Entonces el Señor le dice a los sacerdotes, no pueden tomar alcohol, porque si no, no van a poder discernir entre lo santo y lo inmundo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces era prohibido para ellos que tomaran alcohol. Otro pasaje en Ezequiel 44, 21. Ezequiel 44 y el versículo 21. En el mismo tenor dice, ese versículo es más corto, dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Entonces, eso está claro. Los sacerdotes, para llevar a cabo su oficio, era prohibido que ellos tomaran alcohol. Ahora, existe una doctrina preciosa para los cristianos a través de los siglos. Esa doctrina se conoce como el sacerdocio del creyente. Levanta tu mano si has escuchado esa frase en algún momento. El sacerdocio del creyente. Si te gusta historia, te animo mucho que puedas leer algún libro de historia bautista. Ahí ver acerca de los bautistas a través de los siglos. Atrás tenemos, 5 o 10 libros sobre esto. Porque hay ciertas doctrinas que los bautistas han creído desde los tiempos de Jesús. Se llaman los distintivos bíblicos de los bautistas. Uno de ellos es el sacerdocio del creyente. Preciosa doctrina. Y es una doctrina, una enseñanza bíblica que tiene bastante impacto sobre la cuestión de si un cristiano debe tomar o no debe tomar. La doctrina enseña que en nuestra época, o sea, la época del Nuevo Testamento, algunos dicen la palabra dispensación, eso básicamente significa época o tiempo, y en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, el de la gracia del Nuevo Testamento, los diferentes elementos como, por ejemplo, el sumo sacerdote, los sacerdotes, el templo, los sacrificios, la unción, cosas que en el Antiguo Testamento existían de forma literal, dejaron de existir de forma literal y hoy en día existen todavía, pero de otra manera. Y son cosas que se enseñan a través de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que la Biblia nos enseña en Hebreos 4:14. Hoy en día tenemos sumo sacerdote. No es Aarón, no es el descendiente de Aarón, es Jesús mismo. ¿Ya? Cada hijo de Dios es un sacerdote. Busquen conmigo 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 5. Vamos a leer el 5 y también leeremos el versículo 9.
1 Pedro 2:9 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y, miren lo que dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También podríamos doblar unas 10 páginas en mi Biblia más o menos, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1 y el versículo 6. Bueno, quiero leer también el versículo 5 porque es tan hermoso. Dice, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y ¿qué? Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Cada hijo de Dios hoy en día es un sacerdote. Si tú eres salvo por la gracia de Dios, si naciste de nuevo, tú eres un sacerdote. También la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de cómo los sacerdotes eran ungidos. Tenían que ser ungidos con aceite para que pudiesen ser sacerdotes. Este ungir se llama la unción. Hoy en día también existe una unción y también para que cada uno sea sacerdote o hijo de Dios necesita esta unción. ¿Qué es la unción del Nuevo Testamento? Es el Espíritu Santo. Y dice en 1 de Juan 2:20 y 1 de Juan 2:27, dice que esta unción mora en nosotros. Nosotros tenemos esta unción de Dios, es el Espíritu Santo. Y después también en el Antiguo Testamento tenían el templo, ¿verdad? Donde llegaban para hacer sus sacrificios. Hoy en día también existe templo. No es este lugar como la gente suele decir. Lo he escuchado mucho desde que llegué a Chile, que llaman al edificio de la iglesia el templo. Pero este no es un templo. Este es solo un edificio, ¿ya? El templo bíblicamente es tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo de cada hijo de Dios. Y eso está en 1 Corintios 6:19. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan de lo que leímos en 1 de Pedro 2:5. Decía esto, porque me lleva al último punto, los sacrificios. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote, cada hijo de Dios es un sacerdote, el Espíritu Santo es la unción, el cuerpo de cada hijo de Dios es un templo, y el último punto, los sacrificios. Los sacerdotes hacían sacrificios, ¿cierto? Y era prohibido, al hacer un sacrificio, que tomaran alcohol. Los sacrificios de hoy en día son espirituales. Esto es lo que nos dice 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué son estos sacrificios espirituales? Si no es un holocausto, quemar un animal, si no es, creo que se dice oblación, cuando se derrama líquido, el aceite. ¿Ah? Libación. Gracias, hermano. Libación. Si no es ese tipo de sacrificio, entonces, ¿qué es? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? En Hebreos 13, 15 y 16 habla de la ayuda mutua, el hacer bien y otras cosas también que iban a ser los sacrificios espirituales, ¿ya? También en Filipenses 4 habla de la ofrenda misionera como un sacrificio, olor grato, fragante para el Señor. Entonces hay diferentes sacrificios espirituales que nosotros hacemos. Alabanza.
Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es un sacrificio del cual Dios se agrada. Vayan por favor a este pasaje. Es en Hebreos capítulo 13. Hermanos, nosotros somos sacerdotes en Cristo. En el Antiguo Testamento era prohibido para los sacerdotes tomar cuando llevaban a cabo su oficio. Entonces alguien podría decir, pastor, ok, entiendo su punto. Los sacerdotes no podían tomar cuando iban al templo. Hoy en día los cristianos somos sacerdotes, así que no debemos tomar. Pero eso es solo cuando nos congregamos. O solo cuando voy a repartir tratados. O solo cuando ejerzo mi oficio. Pero hermanos, ¿cuándo somos nosotros cristianos? ¿Y cuándo nosotros somos sacerdotes? ¿Y cuándo quiere Dios que nosotros hagamos sacrificios? Miren en Hebreos 13. Hebreos 13 y el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre, ¿qué dice? Siempre a Dios. Hermanos, si me dejan decir cómo lo dice en inglés, ofrezcamos de continuo o continuamente, constantemente, eso es lo que dice en inglés. Ofrezcamos, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, sí, ellos no tomaban alcohol cuando les tocaba ofrecer sacrificios. Y cuando nos toca a nosotros ofrecer sacrificios, continuamente, siempre, constantemente. En Salmos dice, de continuo tu alabanza estará en mi boca. Nosotros debemos tener en nuestra boca continuamente alabanza para el Señor, constantemente sacrificando, haciendo sacrificios espirituales. Mi punto es este: ellos no podían tomar alcohol cuando llevaban a cabo su oficio. Hermanos, los cristianos somos sacerdotes y constantemente debemos estar haciendo sacrificios espirituales, por lo cual no es recomendable que un cristiano tome. No es recomendable. Los cristianos no deben tomar, jamás. El tema de no tomar era tan serio para el Señor que Él tiene como requisito para líderes en la iglesia que no tomen ni en moderación. Puedes ver 1 de Timoteo 3:3, 1 de Timoteo 3:8 y Tito 1:7. La doctrina del sacerdocio del creyente nos enseña y nos confirma que una persona salva no debe tomar. Ahora, siguiente punto. Príncipes y reyes. Algunos alegan que Cristo tomó alcohol. Recuerdo una vez en una fiesta con mi familia, llegué y mi abuela, quien es luterana y le gusta tomar alcohol, ella insistió en servirme alcohol. Insistió. Le decía, no, abuela, voy a tomar bebida, gracias, voy a tomar jugo, voy a tomar agua. Insistió. Annie lo ha observado, aunque lo hacía antes de que conociera a Annie, pero Annie lo ha observado también, que por algún motivo mi abuela le gusta insistir que yo tome alcohol. No entiendo por qué, pero se pone como peleadora con esto. Y me ofrece cuando llego a la fiesta, no, abuela, gracias, voy a tomar un vaso de agua. Pasa una hora, dice, ¿le sirvo un vinito? No, abuela, gracias, voy a tomar. Y yo le he dicho muchas veces que no tomo. Y en esta ocasión yo le dije, no, abuela, yo no voy a tomar porque soy cristiano, le dije. No lo dije con buena actitud, creo que no debía haberlo dicho así, pero así le dije. Infiriendo que ella no era cristiana. Y se molestó. Ella dijo con molestia en su voz, la Biblia dice que Jesús tomaba vino. Así dijo. Pero hermanos, la verdad es que la Biblia nunca dice que Jesús tomó vino. Escudriñala. Es un mito que se cree. La gente siempre lo dice. La Biblia, no hay ni un versículo que dice Jesús tomó vino. Entonces, escudriñala. No lo dice. Pero aun si la Biblia lo dijera, yo sabría
que no fue vino alcohólico. ¿Por qué? Porque eso contradiría su palabra infalible. Miren lo que Jesús escribió en Proverbios 31. Proverbios capítulo 31. Versículos 4 al 7 vamos a leer. Considerando a los príncipes y a los reyes. Dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Entonces el Señor aquí dice que los reyes y los príncipes no deben beber. ¿Por qué? Porque ellos se olvidarían de la ley y terminarían pervirtiendo el derecho de todos los afligidos. Es algo muy parecido a lo que leímos delante sobre los sacerdotes. No podían tomar porque si no, no podrían discernir. Y aquí habla de que van a olvidar la ley, van a pervertir el derecho. Me hizo recordar de que las votaciones en Chile, si tú entras al supermercado, hay un sector que está con cinta, donde no puedes entrar, ¿cierto? ¿Qué es? El alcohol. No se puede comprar alcohol en el día de votación en Chile. ¿Por qué? Porque aún el mundo perdido reconoce que el alcohol afecta tu habilidad de entender, de comprender, de razonar, de usar juicio, tomar decisiones. Y Chile no quiere que gente borracha esté votando. Hermanos, si tiene ese efecto en nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser sobrios y velar con una cerveza en mano? No podemos. Los cristianos no debemos tomar. Aquí dice que los príncipes y los reyes no deben tomar. Jesús es el rey de reyes. Él es el príncipe de paz. Jesús no tomaba, hermanos. Sería imposible que él tomara. Imposible. Este también es un punto fuerte para considerar en la discusión de que si un cristiano debe tomar o no. Nosotros hace unos minutos leemos que la Biblia dice que Cristo hizo a los salvos reyes y sacerdotes. Nosotros también somos reyes y somos hijos de la familia real. Entonces también se podría decir que somos príncipes, aunque no hay un versículo que diga somos príncipes, pero somos reyes y somos príncipes, hermanos. Y nosotros no debemos tomar, no debemos beber, porque el beber no es de los reyes. No es de los reyes. Ahora, al último punto, el principio de la primera mención. Quienes han estudiado lo que se llama hermenéutica, hermenéutica es la ciencia de interpretación bíblica. La hermenéutica bíblica es el estudio de la interpretación bíblica. Hay un principio llamado el principio de primera mención. Quizás has escuchado de esto. Hay muchos principios en la interpretación de la Biblia. El primero y el más importante es el contexto, ¿cierto? El contexto es siempre lo que debe determinar qué significa cierto pasaje, el texto inmediato, el texto más grande y el texto de toda la Biblia. Ahora, este principio de primera mención es solo un principio y a veces es de bastante ayuda para los alumnos de la Biblia. El manual del profesor de un discipulado que se llama Discipulado 2 de Reality Living Publishing Incorporated, es un libro que tengo, dice esto acerca del principio de primera mención. Dice: por siglos, estudiantes de la Biblia han observado qué común es que la primera mención de algo en la Biblia establece una verdad o patrón que normalmente se sigue a lo largo de toda la Biblia. Normalmente, no es una ley, es solo un principio que se puede usar cuando estamos estudiando. Nosotros podemos aprender mucho de la primera mención del alcohol en la Biblia. La primera mención de cualquier vino en la Biblia fue un vino alcohólico,
y está en el libro de Principios, que es el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuál fue la primera mención de vino? Noé. Sí. Dice en Génesis 9, 20 al 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Como resultado del pecado de embriaguez de Noé, su hijo menor, Cam, vio la desnudez de su padre y fue maldecido, o maldito, no sé cuál es la palabra, por su papá. Habla de eso en los versículos 25 al 27 de Génesis 9. Los efectos de la borrachera de Noé fueron catastróficos para su familia, especialmente para su hijo Cam y los descendientes de él, los cananeos. Esta primera referencia en la Biblia establece la naturaleza destructiva del alcohol para el resto de la Biblia. Los cristianos no debemos tomar. En resumen, en estas 2 semanas hemos estudiado que la borrachera es un pecado que condena al hombre al infierno. Hemos visto que la palabra vino en la Biblia a veces es alcohólico y a veces no es alcohólico. Vimos advertencias claras y directas contra el alcohol. Y hoy nosotros estudiamos prohibiciones para los sacerdotes del Antiguo Testamento, prohibiciones para el liderazgo de la iglesia, el sacerdocio del creyente y cómo esto afecta a nosotros como hijos de Dios, prohibiciones para los príncipes y reyes y también el principio de la primera mención. Con todo lo que hemos estudiado, queda abundantemente claro que los cristianos no debemos tomar alcohol. Si tienes preguntas, les ruego, mándame las preguntas, porque nos queda por lo menos un mensaje más donde vamos a ver las preguntas más comunes que la gente se hace. Pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino por su estómago y vamos a estudiar estas cosas, la boda de Caná, la cena del Señor, etc. ¿Les parece, hermanos? Y si tienen más preguntas que yo no conozco, mándamelas. Yo soy bien preguntado.